En Amatitlán, un sospechoso de COVID-19 se escapó del hospital local. La persona, quien presentaba síntomas afines con el nuevo coronavirus, llegó al centro médico a hacerse el hisopado correspondiente a la prueba de presencia viral. Sin embargo, antes de obtener los resultados y saltándose los controles médicos, se marchó. La Policía Municipal de Tránsito montó retenes en los accesos al municipio para dar con el paciente. Según explicó el concejal cuarto de la comuna, Luis Sánchez, al momento todavía desconocen su paradero. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Tenemos mucha información, estamos listos ya en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión junto a todo el equipo, así es que vamos a las noticias. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. No los quiero poner en temor, pero yo me debía haber hecho el hisopado el día de ayer. Durante una citación en el Congreso, el director de la Policía Nacional Civil afirma que tuvo contacto con un caso positivo y que es posible que también esté contagiado. Policía Nacional Civil reporta que 170 agentes se contagiaron durante operativos y 150 permanecen en cuarentena. El trabajo es poco, la alimentación es poca y los niños son muchos. Cordón sanitario en Hualán-Zacapa desnuda el hambre y pobreza de las familias del lugar, contabilizando 17 casos de desnutrición aguda. Hechos de violencia se registraron la mañana de este martes, dejando a 4 personas sin vida y un herido. Hasta el momento no se han reportado capturas. En Argentina y Ecuador, ciudadanos salen a las calles a manifestar para mostrar su rechazo al confinamiento y a la paralización de la actividad económica. Consecutivo. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. El ministro de Salud, Hugo Monroy, dio a conocer este martes que fallecieron 4 personas a causa del coronavirus y se detectaron 194 casos. Hasta el momento, 63 personas han perdido la vida. El día de hoy cerramos con las siguientes cifras: 194 casos positivos, siendo estos 86 femeninos y 108 masculinos. Hoy contamos con 15 pacientes recuperados y lamentamos el fallecimiento de 4 pacientes, 2 de sexo femenino de 76 y 55 años y 2 de sexo masculino de 74 y 79 años. Hemos realizado el día de hoy un total de 2.125 pruebas. Tenemos 3.600 casos activos, 289 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 63 personas y 2 fallecidos por causas ajenas al COVID-19. Esto nos da un total de 3.954 casos en el país. Así también, el día de hoy se llevó un operativo epidemiológico en la zona 18 con la finalidad de la detección de posibles brotes de coronavirus en esa zona. El día de hoy también se terminaron los trámites para el personal de 70 personas del Hospital Temporal del Parque de la Industria para su respectivo pago. Consideramos que el día jueves, a más tardar, estará completamente solucionada esta situación. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y elementos de las fuerzas de seguridad han sido afectados por el COVID-19. Por el momento, todos permanecen estables. La Policía Nacional Civil reporta que 170 agentes son portadores del COVID-19. Además, hay otros 150 que por prevención permanecen en cuarentena en diferentes estaciones, 4 en cuarentena domiciliar. Jorge Cifuentes, subdirector general de Salud Policial, informó que los policías contagiados se encuentran estables y se mantienen en recuperación. En domicilio son una cantidad muy mínima. La mayoría están en resguardo en los lugares que ha habilitado el Seguro Social.
Algunos están en algunos hoteles de la zona 10. En Fraijanes también tienen otro grupo. En el Seguro Social ya están ingresados los que tienen síntomas leves a moderados. ¿Los positivos que están en su casa, en qué estado están? Ellos están estables, son asintomáticos, están siendo monitorizados por Salud Pública todos los días y esa información nos la trasladan a nosotros. Desde el momento en que ellos empiezan con algún síntoma muy leve, son trasladados. Mientras, el viceministro de la Defensa Nacional, Gerson Telón, informó que 18 elementos del ejército tienen coronavirus. Todos permanecen en el Centro Médico Militar y su salud es estable. Por el momento tenemos nosotros capacidad para tenerlos a ellos dentro del Centro Médico Militar. ¿Saben dónde se contagiaron ellos? ¿Fue cumpliendo su labor? Recuérdese que nosotros estamos actualmente cumpliendo diferentes tareas y a raíz de eso pues se le está dando seguimiento a ver dónde fue el contagio de este personal. Las fuerzas de seguridad han apoyado durante la crisis por el coronavirus en cordones sanitarios y en el traslado de ayuda social. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Y la Policía Nacional Civil reporta que 170 agentes son portadores de COVID-19. Además, hay otros 150 que por prevención permanecen en cuarentena en diferentes estaciones, 4 en cuarentena domiciliar. Jorge Cifuentes, subdirector general de Salud Policial, informó que los policías contagiados se encuentran estables y se mantienen en recuperación. Mientras, el viceministro de la Defensa Nacional, Gerson Telón, informó que 18 elementos del ejército tienen coronavirus. Todos permanecen en el Centro Médico Militar. El director de la Policía Nacional Civil, Erwin Mayén, acudió a una citación con la bancada Todos. Durante la reunión aseguró que no sabe si está infectado con COVID-19 porque se tenía que hacer la prueba por haber estado en contacto con otro paciente positivo. Señaló que la semana pasada convivió con el jefe de la comisaría de Jalapa, quien anoche le avisó que estaba contagiado. En esa comisaría, 13 agentes más dieron positivo este lunes. No los quiero poner en temor, pero yo me debía haber hecho el hisopado el día de ayer, porque anduve en Jalapa con el jefe de comisaría, toda la mañana almorzamos juntos, cenamos juntos, y él ayer en la noche me avisó que estaba infectado. Yo vine a la citación porque es mi obligación, pero ayer me tenía que haber hecho el examen del hisopado, o sea, no sé, ahorita mismo no sé si estoy infectado o no estoy infectado. Y obviamente hay deficiencias en el tema de las pruebas y pues aquí estoy. Mayén dijo que acudió a la citación porque era su obligación y espera someterse a la prueba este martes. Agregó que hasta no tener los resultados mantendrá una cuarentena voluntaria en su despacho. Mientras, en Jalapa, cerca de 45 agentes también deberán cumplir con el aislamiento. La comisaría de Jalapa entró en cuarentena juntamente con el personal que cuida el presidio de Jalapa. También están en cuarentena toda vez que hubo un infectado. Por una persona infectada, por protocolo se cuarentenó a los demás compañeros. Lo fuimos a visitar, ya es la segunda vez que les vamos a dejar insumos para que ellos puedan estar bien. Esta no será la primera vez que el director de la PNC deba someterse a la prueba, pues en otra oportunidad estuvo cerca de personas contagiadas, aunque en esta ocasión acudió a una citación en donde habían más de 25 personas. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Mientras tanto, el Consejo de Ixcán Quiché y 5 trabajadores municipales permanecen en cuarentena a la espera de los resultados de la prueba de COVID-19 que se practicaron luego de haber estado en contacto con un auditor de la Contraloría General de Cuentas que dio positivo para coronavirus. Autoridades municipales han intensificado las medidas de prevención para evitar el brote. Y 12 días lleva Uspantán Quiché sin la presencia de agentes de la PNC, luego de que estos fueran puestos en cuarentena, al confirmarse que uno de ellos dio positivo a COVID-19. El Ministerio de Gobernación no envió reemplazos y dejó al municipio sin presencia policial. 636 personas permanecen en cuarentena, mientras que las autoridades municipales denuncian que hay circulación a cualquier hora porque saben que no hay fuerzas de seguridad. Y autoridades de Escuintla están en alerta ante el incremento de contagios, ya que desde el fin de semana se registraron 12 nuevos casos, por lo que el comercio informal será regulado para evitar aglomeraciones. Las autoridades solicitan intensificar el distanciamiento social y que la población colabore con el fin de reducir casos. Y ante temor de contagios, en Izabal, vecinos se encuentran en pugna con gremiales de lancheros y autoridades para el desembarco de personas y alimentos en los muelles de Puerto Barrios y Livingston, los cuales permanecen cerrados. Por su parte, las autoridades buscan que se permita el desembarque de productos de consumo básico y alimentos
para abastecer a la población. Hasta el momento, Puerto Barrio reporta 19 casos. Y el COVID-19 sigue extendiéndose en el sistema sanitario. 6 enfermeras, 4 médicos y una trabajadora administrativa del Hospital de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene en la zona 9 de la capital dieron positivo. Todos ellos, así como sus posibles contactos, han sido aislados. El área de tratamiento para pacientes con COVID-19 se desalojó para desinfección. Quienes eran atendidos ahí fueron trasladados a los hospitales Ceibal y Juan José Arévalo Bermejo. Mientras tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos ya había denunciado a este centro por las condiciones de los pacientes atendidos. En total, ya son 49 los trabajadores sanitarios que se han contagiado por COVID en el país. Y algunos pacientes ya están desesperados y los médicos no pueden generar su mejor estrategia para trabajar en el Hospital Temporal del Parque de la Industria porque dicen existen retrasos en las pruebas y ahora los pacientes se encuentran en huelga. La emergencia no es fácil. Médicos del Hospital Temporal del Parque de la Industria se han enfrentado a pocos insumos, falta de pago y ahora deben de hacer frente a una manifestación de pacientes, quienes al no conocer los resultados de sus últimas pruebas, decidieron no practicarse nuevos hisopados hasta conocer las evaluaciones previas. Lo anterior quedó evidenciado en una serie de videos y fotografías que circularon en las redes sociales, en donde los médicos solicitaron públicamente a las autoridades del Ministerio de Salud y hasta al presidente soluciones a los inconvenientes. Y que se cumpla lo que se había hablado, porque hace unos días salieron 26 de acá con un hisopado negativo. El compañero igual creo que tiene el derecho con este hisopado negativo de que se le dé de alta y pueda ir a su casa. Entonces pedimos el apoyo del señor presidente, el ministro de Salud y Procurador de los Derechos Humanos, realmente que no se ha hecho nada de lo que hemos estado solicitando. Uno de los pacientes afirmó que ha tenido cerca de 13 pruebas de hisopado. Desconoce los últimos resultados por la demora, pero afirma que de ser negativo podría ser dado de alta y entregar su cama a alguien que realmente está enfrentando la parte más dura de la enfermedad. Aquí llevo 47 días, casi justo a los 50 días, y llevo tres insuficientes. Y esos 3 insuficientes, a mí yo estoy aquí de gratis, que en realidad hay personas afuera que lo ocupan, en vez de que yo esté aquí. Yo tengo 3 insuficientes. ¿Cuántos hisopados le han hecho hasta el día de hoy? Tengo 13 hisopados. De momento, los médicos del Parque de la Industria esperan tener respuestas positivas porque las medidas de los pacientes podrían complicar aún más la manera en la que enfrentan la pandemia. Para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos acudió al Laboratorio Nacional de Salud para conocer por qué son los retrasos en los resultados para las pruebas para detectar el COVID-19. Entre los hallazgos se demostró que hay un incremento considerable en el número de pruebas que se practican diariamente, que viene a topar con personal y recursos limitados. La recomendación de la institución es que existan otros laboratorios en regiones con mayor número de casos para descongestionar el Laboratorio Nacional de Salud. Y el reconocimiento del trabajo que están haciendo. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Tenemos más noticias después de un corte comercial. En Argentina y Ecuador, ciudadanos manifiestan para mostrar su rechazo al confinamiento y la paralización de la actividad económica. Vamos a noticias del mundo. Cerca de 150 personas se reunieron en Buenos Aires, Argentina, para protestar por primera vez en contra de la extensión de confinamiento que ha paralizado la actividad económica. Los inconformes piden al gobierno que se les permita trabajar, ya que no cuentan con ningún ingreso fijo ni ayuda de planes sociales. Debido a un aumento significativo de contagios, Argentina prorrogó por otras 2 semanas el confinamiento obligatorio y reforzó medidas de control en Buenos Aires y su periferia, donde se concentran casi el 90% de los nuevos casos.
Sindicatos y otros grupos de la sociedad organizaron marchas este lunes en varias ciudades de Ecuador en protesta por las últimas medidas económicas que tomó el gobierno para enfrentar la crisis y ahorrar unos 4.000 millones de dólares. El presidente Lenín Moreno ordenó cerrar embajadas, reducir el personal diplomático y eliminar empresas estatales. Redujo el 25% de la jornada laboral de los servidores públicos y con ello descontó el 16% de los ingresos. Además, el Congreso ecuatoriano aprobó una ley que prevé la reducción de hasta un 50% de las horas de trabajo y recortes de hasta el 45% del salario, lo cual despertó el descontento de los sindicatos. Y este martes la compañía aérea más grande de América Latina, LATAM, se declaró en quiebra en Estados Unidos debido a la drástica caída de la actividad causada por la pandemia. En un comunicado, la compañía aclaró que la decisión, que incluye a las filiales en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, no tendrá un impacto inmediato en los vuelos de pasajeros o de carga. Según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, las aerolíneas latinoamericanas perderán 15.000 millones de dólares en ingresos este año, en la peor crisis en la historia del sector. Y la Policía Federal de Brasil allanó este martes la residencia oficial del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, en el marco de una investigación de una supuesta esquema de desvío de dinero en la construcción de hospitales de campaña por la emergencia. El gobernador, un adversario político del presidente Jair Bolsonaro, negó cualquier participación en el esquema y atribuyó la requisa a una persecución política. De los 9 hospitales de campaña previstos en el estado de Río de Janeiro, solo 3 han sido inaugurados hasta ahora, 2 de ellos construidos y gestionados por la iniciativa privada, según informaciones del gobierno local. Y ayer en este noticiero le contábamos el caso del primer guatemalteco fallecido por COVID-19 bajo custodia del Servicio de Aduanas de Estados Unidos en un centro de detención en Georgia. Esta tarde, la Embajada de Estados Unidos en nuestro país se pronunció al respecto y Felipe Garrán nos tiene todos los detalles. Felipe, buenas noches. ¿Qué tal, María Luisa? Muy buenas noches. Como tú dijiste, ya hoy obtuvimos la respuesta oficial por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, que la hizo a través de un comunicado difundido por sus canales oficiales. De acuerdo con la información recogida por la Embajada estadounidense en Guatemala, Santiago Batten Oshlag, el guatemalteco de 34 años que falleció bajo custodia de la Agencia de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos en un centro de detención en Stuart, Georgia, habría muerto el domingo a las 5:03 de la mañana en un hospital de Columbus, en Georgia. De acuerdo con la información que fue publicada, Santiago Batten fue detenido por conducir en estado de ebriedad el pasado 2 de marzo. Cuando constataron que efectivamente era indocumentado, fue trasladado hasta este centro de detención en Stuart y el 26 de marzo un juez le otorgó el permiso para retornar de manera voluntaria a Guatemala. Es desde esa fecha, desde el 26 de marzo, que Batten Oshlag esperaba su retorno al país. Sin embargo, la crisis sanitaria por el COVID-19 se lo había detenido y varios días después, ya en abril, él mismo contrajo la enfermedad. La información, según explica la embajada, fue remitida de inmediato al Departamento de Seguridad Nacional y ha sido hasta hoy que se han pronunciado en la embajada que tienen aquí en Guatemala. Por su parte, el consulado guatemalteco en Atlanta, que sería el que le corresponde por jurisdicción, no ha emitido ninguna información al respecto. Sin embargo, sabemos que ese es uno de los consulados que más reducidas tiene las actividades como prevención frente al COVID-19. Así que Santiago Batten Oshlag, el guatemalteco de 34 años, ya sabemos, es el primero que muere en un centro de detención en Georgia. Eso lo reportamos ayer, hoy tuvimos el pronunciamiento de la embajada. Mientras tanto, yo vuelvo contigo al set principal, María Luisa. Muchísimas gracias, Felipe, por esa información. Agradecemos que nos tengas al tanto de lo que está pasando y cómo se desenvuelve esta noticia tan dura, un guatemalteco que fallece en Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos. La discriminación
contaminación a pacientes positivos continúa en aumento e incluso algunos han recibido amenazas de muerte. Regresamos. Para este fin de semana se esperan lluvias en varias regiones del país debido al ingreso de un sistema de baja presión. El mapa digital del INSIBUME muestra que podrían darse importantes acumulados de lluvia en pocos días que provocaría complicaciones, especialmente en las zonas que se encuentran en la cadena montañosa o volcánica, a orillas de ríos y los asentamientos en la capital, por lo que se coordinan acciones con ACONRED. Se espera que para este miércoles se registren precipitaciones en el país que podrían acumular 15 milímetros de lluvia en algunas regiones. Bueno, y para conocer más del clima, ¿quién mejor que Pamela Valdés, que tiene toda la información? Buenas noches. Buenas noches, María Elisa, qué gusto poderte acompañar y a usted también que nos acompaña a través de la señal de Guatevisión. Es momento de compartirle las condiciones del clima para las próximas horas, donde se reportan lluvias para esta noche. Por otra parte, cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio nacional. Como se observa en esta imagen satelital, estas lluvias son generadas por un sistema de baja presión que se ubica en el Pacífico del Salvador, Guatemala y México, que tiene un 20% de probabilidad de convertirse a depresión tropical. A continuación, las condiciones para mañana para que lo pueda tomar en consideración, y se esperan cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo. Mucho calor también se estaría registrando, probabilidad de fuertes lluvias y fuertes vientos acompañadas de actividad eléctrica, especialmente sobre la franja transversal del norte, la meseta central y los departamentos ubicados en la costa sur. Y las condiciones a continuación para los próximos días, específicamente en la ciudad capital, se espera para el miércoles lluvias con una máxima de 27, para el jueves y el viernes cielos parcialmente nublados y se reportan temperaturas máximas de 26 grados centígrados para ambos días. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5:32 de la mañana y se ocultará a las 6:27 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presenta las noticias nacionales. La entrega de los recibos de energía donde se especifica si se es o no beneficiario del bono familia se empezaron a entregar este mes. Sin embargo, guatemaltecos se han quejado pues no les ha llegado o cuando lo intentan registrar ya han sido registrados previamente. Prensa Libre y Guatevisión decidieron abrir un espacio para conocer la opinión de las personas y la historia de los afectados. Decenas de denuncias llegaron de San Pedro Ayampuc, Suchitepeques, Misco y diferentes zonas de la ciudad capital. Muchas coincidieron en que todos los meses llegaba el recibo puntual a sus viviendas y este mes simplemente no llegó. Otras denuncias evidencian a los propietarios de viviendas que son alquiladas, quienes les han solicitado a sus inquilinos el recibo con el beneficio para ellos cobrarlo. El día 19 pasaron dejando los recibos y los dejan con donde un señor que alquila ahí. Y él pues dice que no se los dejaron y el propietario dice que tampoco los tomó, entonces vengo a ver qué pasa, si me pueden emitir unos nuevos recibos. Hay quienes dicen que el recibo llegó más tarde de lo habitual y que cuando quisieron registrar su código para recibir el bono familia, se toparon con la sorpresa de que ya había sido registrado por alguien más. Si su recibo fue robado, EXA recomienda notificar a la empresa y presentar una factura pagada de este año que tenga el comprobante del pago. Debe presentar también su DPI. La gestión puede hacerse en las agencias de EXA, en la página web o teleservicio en el 2277-7000. Si su servicio es de Nerhuate, puede comunicarse al 2385-2222. Si usted es inquilino y el propietario le quita la factura o no se la entrega, el MIDES recomienda hacer la denuncia en el Ministerio Público llamando al 1572 o en la aplicación móvil Reportes MP. Hasta el momento no se tienen denuncias sobre el tema. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Rosa María Bolaños. Mire, la discriminación a las personas que han dado positivo a coronavirus o casos sospechosos por parte de vecinos y personas en las redes sociales continúa en aumento e incluso algunos han recibido hasta amenazas de muerte, algo que según las autoridades les vulnera sus derechos debido a que en algunos casos su información ha sido filtrada. Nos hemos sentido vulnerables porque en realidad hay mucha parte de la población que nos ha atacado en redes sociales e incluso el día domingo, después de que mi hijo se fue, recibimos una llamada
un anónimo donde nos dicen que se están organizando para venirnos a sacar de la casa y echarnos del pueblo, ¿verdad? Y además nuestra gente, mis amigos, familia, ha sido atacada porque han sido discriminados. Piensan que es como que si fueran los perros con rabia. Este es el drama que sufre una familia de 8 integrantes en San Juan, Zacatepeques, luego que una carta enviada por la Dirección de Salud al alcalde municipal se viralizó, dejando expuestos sus datos personales, algo que según señala el jefe edil está bajo investigación. Porque hay mucha discriminación con las personas que están en cuarentena, simplemente está resguardándose como prevención, y si hay alguien que está filtrando esa información, tenemos la obligación de hacer la denuncia al Ministerio Público para que pues actúe como corresponde, porque está haciendo una violación del protocolo. La PDH ha indicado que este tipo de actos deben frenarse, pues todos estamos propensos a contagiarnos. Sin embargo, también hay jefes ediles que han compartido información sensible de personas en cuarentena. Uno de estos casos es el alcalde de Mixco, Neto Brand, que en sus redes sociales expuso el nombre y apellido de los trabajadores municipales de una de las alcaldías auxiliares que no querían guardar cuarentena en un hotel que él habilitó, algo que también vulneró su intimidad, según los defensores de los derechos humanos. Ante todos estos casos de criminalización, el ICS en conjunto con USAID se encuentran preparando un manual para abordar los casos de estigmatización ante el coronavirus. Esto va a ser favorecedor. En algún momento se toma la decisión de la atención domiciliar de pacientes. O sea, no podemos pretender tan fácilmente tener un programa de atención domiciliar si sabemos si su entorno lo está discriminando, lo está estigmatizando o está tomando medidas no convenientes. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó Andrea Domínguez. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Lo invito a que se quede en nuestra señal porque tenemos más después de la pausa. Cordón sanitario en Gualán, Zacapa desnuda el hambre y pobreza y acentúa los casos de desnutrición aguda. Ya volvemos. Guatemala se enfrenta, como el resto del mundo, a una crisis sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, un mal previo se mantiene e incluso se agudiza: el hambre. En la siguiente nota conocemos la realidad de Gualán, un municipio en el que convergen el corredor seco y un cordón sanitario. El trabajo es poco, la alimentación es poca y los niños son muchos. Gualán, Zacapa, en pleno corredor seco, está acostumbrado a padecer los azotes del hambre en su población, sobre todo entre los más pequeños. De hecho, desde que comenzara el año y hasta el martes 19 de mayo, 17 chicos menores a 5 años fueron diagnosticados con desnutrición aguda. Esto es un 21% más que hace un año, cuando el conteo llegaba a 14. Y es que Gualán se ha encontrado con un nuevo enemigo. Por la falta de acceso de alimentos en algunas comunidades, vemos que hay familias que son de escasos recursos, que de alguna manera los padres van trabajando para pasar el día a día, ¿sí? Y esto con el tiempo en el que estamos afrontando ahorita por el problema internacional que tenemos, pues definitivamente sí está teniendo repercusiones en cuanto a la nutrición de nuestros niños aquí en el municipio. Una de sus víctimas se llama Yulmi, y aunque sus 19 libras parecen indicar otra cosa, tiene 3 años. Porque dijeron que estaba desnutrida, y por eso lo trajimos, y de 2 meses me empezaron a llevar ahí por Ticulután. Yulmi es una niña que año con año le hemos logrado sacar de desnutrición, vuelve a caer desnutrida, la desnutrición de ella es moderada, ahora tienen un niño de 3 meses, la madre de ella hubo necesidad de trasladarle el día de ayer, a Llano Verde, en donde quedó internado porque es desnutrición severa la que el niño presenta. Tanto Yulmi como su hermanito de 3 meses padecen desnutrición crónica.
Conseguir alimentos es complicado en su tierra, como cuenta su abuela, y el COVID-19 ha interpuesto una nueva barrera. Y el cordón sanitario, como ustedes saben, vino a colocarse debido a los números de casos de pacientes con coronavirus positivos aquí en el municipio de Hualán. El municipio quedó encerrado dentro de un cordón sanitario por la alta incidencia del nuevo coronavirus en su territorio. La medida se tomó el 3 de mayo, cuando detectaron 15 casos positivos. Nadie entra, nadie sale, ni siquiera la ayuda alimentaria y sanitaria. En esto que dijeron que no pueden pasar los buses ahora, dejamos de ir. Marcia Sosa, enfermera en Hualán, nos desglosa la perenne crisis alimentaria de su municipio. Tenemos aproximadamente 5.545 niños, según cuadernillo, pero si hacemos un censo hay más niños todavía. Sí, eso es año con año. Todos los años siempre tenemos nuestros cuadernillos llenos de niños desnutridos, pero gracias a Dios se logran sacar. Algunos, otros se refieren, unos con alimentos de acá nada más locales y otros hay necesidad de referirlos. Sosa nos cuenta que lo normal en Hualán es que las madres tengan entre 6 y 7 hijos y el empleo escasea. Con ese panorama, a pesar de que las autoridades se hayan enfocado en la lucha contra el COVID, con el establecimiento del cordón sanitario, los pobladores tienen más colocado el ojo sobre el hambre. El miedo al que usted se refiere, sin necesidad de que haya un cordón, siempre ha permanecido desde que inició a presentarse la enfermedad en nuestro medio, ¿ya? Siempre hay pánico en la población, pero es un pánico el cual se debe al mismo desconocimiento que tienen con este virus. Con imágenes de Eric Ávila y reporteo e información de Ana Lucía Ola, informó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Vamos a otro tema, pero muy importante, porque ataques armados han dejado 2 muertos en la zona 5 y localizan cuerpos sin vida en diferentes puntos de la capital. El ataque en contra de recolectores de basura ocurrió en la madrugada de este martes y los recolectores denunciaron que son víctimas del cobro de la extorsión. En la zona 5, un joven trabajador del servicio de recolección de desechos murió este martes de un ataque armado que ocurrió en la madrugada, cuando comenzaba sus labores. El hecho se registró en la 14 Avenida y 31 Calle de la zona 5. La víctima mortal fue identificada como Anthony Steven Ajú, de 25 años, y quedó en el interior de la parte trasera del camión recolector de desechos. Pues la verdad siempre es lo mismo de la extorsión, ¿va? Y legalmente nosotros aquí no ganamos millones ni ganamos ni nada, simplemente estamos solos para sobrevivir, ¿va? Y siempre estamos con el custodio aquí, ¿va? Gracias a Dios, ¿va? Pero lamentablemente en la mañana ni yo ni el otro camión teníamos el custodio, ¿va? Y el celular que les entregó el nuevo grupo que cobra la extorsión lo entregaron a la Policía Nacional Civil, donde se le brinda seguridad a los alrededores, donde hay más aglomeración o donde hay un punto exacto de reunión de los, en este caso de los transportistas que vienen y se dirigen del sector de zona 3 hacia distintos sectores de la ciudad capital. Como ustedes pueden darse cuenta, acá hay un camión recolector de desechos y están siendo custodiados y protegidos por un autopatrulla de la Policía Nacional Civil. Adentro de este vehículo policial hay 2 agentes quienes están constantemente vigilando el recorrido de este camión recolector de desechos en la zona 5. No se le despegan, están siempre resguardándolos y son medidas que se han tenido que implementar debido a la amenaza de ataques armados por el cobro de extorsiones. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Tremendo, en medio de una situación tan dura como la pandemia, estos acontecimientos, y por esa razón vamos a hacer un contacto, es una llamada telefónica con el exministro de Gobernación, Carlos Menocal, a quien agradecemos que tome esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Menocal. Bueno, hay un pequeño problemita con la comunicación. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Edificio extinguido, el ex candidato presidencial Manuel Valdizón será utilizado para atender a pacientes.
Regresamos a la información y regresamos a ese contacto telefónico con el exministro de Gobernación, Carlos Menocal, a quien agradecemos que tome esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches, señor Menocal. Bueno, vamos a hablar un poco más de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a hablar del personal de salud que hizo pruebas de hisopado para detectar el COVID-19 a 130 comerciantes del mercado de Santa Catarina Pinula. Esto en relación a el coronavirus. Tenemos toda la información, pero de verdad queremos ver si retomamos esa llamada con el exministro de Gobernación, Carlos Menocal. Vamos a ver si ya lo podemos tener en línea. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, yo lo escucho, estamos viendo que se pueda escuchar de la mejor manera para la audiencia porque es un tema muy, muy importante. Buenas noches, ¿me escuchan? Claro que sí. Exministro, gracias por estar con nosotros y atender esta comunicación. Estamos todo el tiempo hablando del COVID-19, de todo lo que está pasando, pero en medio de esto hay cosas que continúan y desafortunadamente la violencia continúa. Hoy reportábamos por lo menos 4 fallecidos en varios ataques armados. Presumimos que son extorsionistas según los informes que nos han dado las autoridades, pero usted que siempre está al tanto de todos estos temas de seguridad y conoce muy bien esta situación, ¿nos podría dar un panorama? ¿Qué está sucediendo? Gracias, buenas noches. Yo lo que considero es que así como la ciudadanía ha tenido estos niveles de confianza de empezar a salir a las calles y a desbordar las calles y a salir poco a poco a trabajar, también los actores de los hechos delictivos lo están haciendo. Y evidentemente lo que vamos a ver de aquí en adelante es a procesos esquemáticos o incrementos de procesos de violencia. Afortunadamente entiendo que la policía está haciendo un trabajo de investigación y prevención de la violencia y que tiene impactos en los últimos 2 meses. Sin embargo, es oportuno explicar a la población guatemalteca que pues la delincuencia regresará a las acciones cotidianas y que definitivamente las fuerzas de seguridad deberán de tomar cartas en el asunto. Definitivamente, y posiblemente, no sé cómo usted ve esto, la situación en la que se encuentra la Policía Nacional Civil con todo el trabajo que tienen ahora por el COVID-19. Además hemos visto agentes que han resultado positivos, entonces hay que encuarentenar prácticamente comisarías completas. Esto posiblemente está viéndose como una oportunidad tal vez por los extorsionistas, por estos grupos delincuenciales. Totalmente. Si algo aprovecha el delincuente en general, es un debilitamiento, ve la ausencia de la policía, recurre a las vigilancias y a las pocas caminatas en patrullas a pie de los policías y toma y considera y sabe y se da cuenta de que hay pocas investigaciones. Mire, lo lamentable de la situación de COVID para toda la población, pero digamos en el caso de las fuerzas de seguridad, es que no se les brindó de protección y equipo adecuado desde el principio. Y esto provoca que los contagios sean mucho más, no solo rápidos, sino también masivos, porque en las comisarías, para que la gente comprenda la dimensión, cuando se concentra la fuerza policial, se concentra al 100% de los policías. Y las comisarías, todos los días, las 24 horas, tienen personas, un grupo que está durmiendo, otro grupo que está en disponibilidad y un grupo que está trabajando. Un grupo empieza a trabajar de 12 a 8 de la mañana, el otro de 8 a 4 y el otro de 4 de la tarde a 12 de la noche. Entonces siempre hay un buen porcentaje, una cantidad de personas en las comisarías. Esto evidentemente es un foco de contagio. Al mostrar un positivo, un agente positivo COVID, evidentemente tiene que cuarentenar al 100% de la fuerza de esa comisaría o la subestación. Y ahí la oportunidad de estas personas. También totalmente. Otro tema muy importante, porque lo comentábamos hace una semana más o menos, era el tema de cómo las extorsiones o las llamadas de extorsiones, sobre todo provenientes de Pavón, no cesaban, era el foco de la epidemia de la extorsión. Es un tema que todavía no se ha podido reducir
realmente, a pesar de que nos decían las autoridades que se estaba trasladando a cierto grupo que se consideraba sospechoso? ¿Qué se puede hacer? Primero, retomar los contratos con las telefonías para el bloqueo de telefonías en las cárceles. Hay que recordar que con el cambio de gobierno muchos contratos administrativos en los ministerios han vencido y estos contratos habrá que retomarlos de inmediato. Yo asumo que muchos de estos contratos en la policía y en las fuerzas de seguridad no se retomaron justamente porque la pandemia, hay que reconocer que la pandemia tomó por sorpresa y muy pronto al gobierno del presidente Yamatei, pero que evidentemente lo que se tiene que hacer es generar estos acuerdos administrativos, estos contratos, y provocar que las empresas sigan con los bloqueos de las señales. Definitivamente. Y también alertar a la población que esté atenta, porque se han reportado también incidentes de una cierta delincuencia en áreas comerciales cuando la gente está haciendo sus compras y demás. Agradecemos muchísimo que haya tomado esta comunicación, exministro, porque es muy importante estar atentos y estar alerta, sobre todo escuchar una opinión con base como la suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Recomiendo yo estar muy atentos y que la población denuncie cada vez más las acciones de los delincuentes y que si es un hecho ahorita, la policía está activa, está trabajando, la gran mayoría de fuerza de seguridad está activa y creo que las denuncias a través de los teléfonos correspondientes pueden ser importantes. Definitivamente la denuncia, un factor esencial. Muchísimas gracias Carlos Menocal. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y nosotros vamos a continuar informando a esta hora. Los consejeros comerciales de Guatemala que están en España, Alemania y los Países Bajos formaron parte de un webinar donde hablaron de la situación del comercio en Europa. En el tema del negocio al consumidor identificaron que hay incentivos para compras en línea y en el mercado de negocio a negocio buscan el mantenimiento de carteras actuales. Los tres consejeros coincidieron que en sus ubicaciones el comercio electrónico creció exponencialmente. Además mencionaron que se ve un interés en las compras locales. Entre las oportunidades que tiene Guatemala, por ejemplo, para España se encuentra el café sin tostar ni descafeinar, plátanos frescos o secos, aceite de palma, almendra. En el caso de los Países Bajos se tiene también oportunidades importantes de comercio con nuestro país. Más noticias esta noche. Un edificio construido en Quetzaltenango por el ex candidato a la presidencia Manuel Valdizón será utilizado para atender a pacientes con coronavirus. El inmueble está ubicado en el periférico de Xela y sería para el funcionamiento de un hotel, pero fue extinguido por la CENAVED y se habría adjudicado en uso temporal al Ministerio Público, pero a causa de la pandemia la institución lo cederá por 6 meses al Ejecutivo para que sea utilizado para atender a pacientes. El viento sopla, tu piel canela, el sol calienta nuestros pies en la arena. La agrupación musical nacional El Tambor de la Tribu presenta Pegadito, su más reciente sencillo que ha venido a motivar a sus seguidores con ritmos alegres. El vocalista Ale Puga nos cuenta sobre la producción. Es una canción que acabamos de lanzar hace un par de semanas y realmente el ejercicio de composición que queríamos lograr con esta rola era regresar a nuestras raíces de rock pop latino, volver a experimentar con estos ritmos que hacía un tiempo habíamos dejado a un lado. Una canción movida, juvenil y sin pretensiones es como la describe Puga, y para lograrlo se incluyó la participación de 3 percusionistas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Vente conmigo, daría todo por despertar contigo. Todo esto le dio una vibra bastante positiva a la canción y bastante latina. Entonces espero que se la disfruten.
Si desea escuchar Pegadito, una canción de amor y verano, ya está disponible en las plataformas digitales del Tambor de la Tribu. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. De verdad qué ritmo tan pegajoso y qué creatividad, y también creatividad y emprendimiento muestran estas caretas de protección facial de Darth Vader. Es lo que ofrece un socorrista y también, como he dicho, emprendedor para personal médico o bien para quienes tomen medidas extremas ante el coronavirus. Según la OMS, el coronavirus se transmite a través del contacto con las gotas respiratorias procedentes de tos o estornudos de una persona enferma, también por el contacto con una superficie contaminada. Esta es la razón para que cada vez más las personas opten por utilizar caretas de protección, algo que Eric Mazariegos decidió aprovechar para implementar en su negocio, personalizándolas con el antagónico de la saga Star Wars. Qué mejor pues protegernos y al mismo tiempo pues estar como que un poco, quitarles como que lo frío, recto, cuadrado de la vivencia que estamos en estos días, ¿verdad? Hacerlo un poco más dinámica y pues tratar la manera de olvidar pues la preocupación que tenemos ahorita. Mazariegos es voluntario de la Cruz Roja desde hace 10 años. Sin embargo, por la pandemia decidió alejarse por un tiempo, ya que sus padres están en riesgo y tiene un amor dividido entre cuidarlos y ayudar a los demás. Por ahora, su forma de colaborar en la crisis es hacer que las personas que usen una careta no estén tan estresadas. Hay que tomar en cuenta también de que estas caretas pues son de manera preventiva, ¿verdad? Cuando uno sale a la calle, cuando está interactuando con una persona, claro, está manteniendo el distanciamiento social, a manera de, pues si hay algún tipo de gotícula que pueda expulsar la persona con la que uno está platicando o hablando o interactuando, pues no pueda caer en nuestra piel o en nuestros ojos, ¿verdad? El uso de esta careta no exime del uso de la mascarilla. Su emprendimiento, Lunark, ya tiene varios años de ofrecer detallitos para toda ocasión, pero con la pandemia los pedidos habían disminuido. Fue la razón para innovar con las caretas personalizadas. Para Noticiero Guatevisión reportó Diana Cabrera con imágenes de Miriam Figueroa. Bueno, uno se ríe. Que la fuerza nos acompañe a todos, por supuesto que sí, gracias por estar con nosotros. Vamos a regresar mañana con más noticias, así nos despedimos esta noche y le dejamos estas imágenes porque mañana se espera que despegue un cohete de SpaceX con 2 astronautas a bordo en la misión más peligrosa y de alto nivel jamás realizada por una empresa privada. La compañía de Elon Musk, creador de los vehículos eléctricos Tesla, tendrá como destino la estación espacial que orbita a 400 kilómetros sobre el nivel del mar, viajando 27.000 kilómetros por hora. Para Estados Unidos, el éxito de esta misión será motivo de orgullo nacional, pues desde el último vuelo de un transbordador espacial en el 2011, recurrió a los cohetes rusos para viajar al espacio, no pudiendo depender de sí mismo. La pandemia del COVID-19 y el confinamiento impuesto para evitar su avance no implicaron un freno al lanzamiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá al ansiado despegue, siendo el tercer mandatario en funciones del país en observar la salida de un vuelo tripulado después de Richard Nixon y Bill Clinton. Buenas noches.